Bolivia continúa envuelta en un clima de tensión y polarización política. Las urnas hablaron el pasado 7 de marzo y mostraron un retroceso electoral del MAS en 8 de las 10 alcaldías más importantes del país. Y días después llegaba una noticia con más impacto por estos lados. El sábado 13 de marzo era detenida en la ciudad de Trinidad Jeanine Áñez y 2 de sus exministros también eran detenidos con ella. Estamos en línea con Javo Ferreira, él es militante de la Liga Obrera Revolucionaria, miembro de la Izquierda Diario en Bolivia, para ampliar un poco el panorama de lo que allí sucede. ¿En qué consistió o en qué consiste el caso golpe de Estado por el cual se detuvo a Jeanine Áñez? Evidentemente, el caso está basado en el hecho de que, según la Fiscalía, se habría roto el orden constitucional a partir del 10 de noviembre del 2019, en el momento en que las Fuerzas Armadas le solicitan mediante una conferencia de prensa la renuncia a Evo Morales. Posteriormente, lejos de seguirse el orden de la sucesión constitucional que hubiera correspondido al ex vicepresidente García Linera, que también renunció, y luego habría correspondido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y finalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Borda. Lo que afirma la Fiscalía es que los paramilitares, los bloqueos en la plaza, la acción de los policías impidieron que Adriana Salvatierra pudiera asumir el mando del Estado el 10 de noviembre, ¿no? Incluso de lo que se trata es que el plan era precisamente obligar a renunciar a todos los que estaban en la línea de la sucesión constitucional, con el objetivo de que Jeanine Áñez asuma de manera ilegal, como se pudo ver en un congreso vacío y autoproclamada, presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en estos momentos, Leo, lo que hay es está detenida Jeanine Áñez, están detenidas 2 exministros de su gestión, están detenidos algunos, un almirante, un comandante de las Fuerzas Armadas, y se está buscando a media docena más de personas que ya habrían pasado a la fuga, ¿no? Al exilio o a la clandestinidad, entre ellos el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ex ministro de Defensa Fernando López, el ex ministro de la Presidencia Yerko Núñez. El día de hoy se afirma que su hijo habría sido detenido, aunque esta información todavía no ha sido confirmada, ¿no? El día de ayer fue detenido el general Mendieta en la ciudad de Oruro. Entonces, estamos en una situación donde la tensión política tiende a crecer alrededor de una causa que solo se está focalizando en la sucesión constitucional, pero no aún, por lo menos, en las masacres que ocurrieron el 10, el 15 y el 19 de noviembre del 2019, como fue la masacre de Ovejullo, de Sacaba y de Sencata, ¿no? Esos procesos están marchando por otra vía, no tienen tanto desarrollo por el momento, pero ya este proceso, que el caso golpe de Estado, está generando mucha tensión en el país, con movilizaciones y cabildos, por ahora sin llegar al paro cívico como han amenazado, pero existe la posibilidad de que vayamos a un endurecimiento de la polarización política. Perfecto. La polarización, yendo a otro terreno, la polarización social y política y esta tensión que vos marcás parece no ceder por el momento. ¿Cómo queda configurado el escenario después de las elecciones, más de conjunto en Bolivia? Y es un escenario que es muy fluido, ¿no? Es decir, y contradictorio, porque hemos visto cómo el 18 de octubre del año pasado el movimiento al socialismo, con Arce Catacora a la cabeza, obtuvo el 55% de los votos. Sin embargo, como ya hemos afirmado en su oportunidad, este 55% de los votos estaba muy lejos de expresar ilusiones o
sí, ilusiones de un cambio social o de una profundización, sino que más bien este 55% de los votos obtenidos por el MAS el 18 de octubre era la expresión de un mal menor frente a la brutalidad del golpismo, ¿no? Estamos hablando de persecuciones políticas, de una gestión desastrosa de la pandemia. Entonces, que era la expresión del mal menor. Y eso se ha podido dar en las últimas elecciones, en las elecciones subnacionales del 7 de marzo recientemente, donde el retroceso del movimiento al socialismo se ha visto muy pronunciado a manos de ex militantes del mismo movimiento al socialismo o de fracciones de derecha que han logrado institucionalizar el golpe en posiciones claves del Estado. Estamos hablando de Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe, sobre el cual todavía no hay ninguna orden de aprehensión. Es el nuevo gobernador electo del departamento de Santa Cruz. Estamos hablando del capitán Manfred Reyes Villa, que estaba en el exilio hasta el año 2019, ha logrado ganar por más del 50% de los votos la alcaldía de la ciudad de Cochabamba, y entonces estamos en una situación en que se puede ver una debilidad del movimiento al socialismo, que es cuestionado por abajo, por sectores de base, por el retraso en estos procesos donde la población exige justicia por las masacres, por las torturas, por las detenciones ilegales, pero por otro lado necesita ver la manera de conciliar o pactar o negociar algún tipo de acuerdo con la derecha golpista para poder garantizar la gobernabilidad de los próximos meses y años, ¿no? Entonces estamos en una situación sumamente fluida, donde hay un régimen que por más que haya obtenido el 55% de los votos, es un régimen relativamente débil, por la presencia de fuerzas derechistas organizadas y militantes que hoy son las que están exigiendo impunidad, ¿no? Entonces ese sería el escenario en un marco de crisis económica relativamente amortiguada por este efecto rebote, pero con mucha tensión política y mucha polarización política que hay que ver cómo se sigue desarrollando en las próximas semanas y particularmente en los meses que vienen, ¿no? Volviendo un poco al tema de también cómo reaccionó la derecha a las detenciones, ¿no? ¿Cómo respondieron los sectores golpistas ante las detenciones de Añez? Mencionaste a Camacho. ¿Y qué intereses te parece que hay más de fondo después de las detenciones? No, la derecha evidentemente está preocupada porque no saben hasta dónde pueden continuar estos procesos. En ese marco se han realizado concentraciones y movilizaciones en diversos puntos del país de la derecha, pero no solo de la derecha, sino también en las puertas de la Fiscalía se han producido movilizaciones de víctimas, familiares de víctimas y sectores populares que exigen justicia. Entonces, la derecha en el Cabildo tuvo una reunión de los comités cívicos nacionales el día martes, donde exigen amnistía general, se dirigen a la Organización de Estados Americanos para que mande comisiones veedoras de los procesos. La OEA ha respaldado estos pedidos y además, en una declaración relativamente ilegal, afirma que va a remitir todos estos procesos a la Corte Penal Internacional, cuando en realidad no tiene ningún tipo de jurisdicción ni posibilidad estatutaria del Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, para promover juicios penales internacionales por fuera de la decisión soberana de los Estados miembros, ¿no? Entonces, en ese marco, la derecha planteó que si se produce una sola detención ilegal más, inmediatamente ingresarían en el paro cívico nacional. Se han producido varias detenciones, pero en estas últimas horas, ayer fue nuevamente detenido Yacir Molina, uno de los jefes de los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala. Sin embargo, ha sido cautelado con una detención domiciliaria, ¿no? Por ahora la derecha sigue convocando a reuniones. Hoy va a haber un gran cabildo de la oposición derechista en la ciudad de La Paz, pero por el momento acciones de hechos no se están tomando. Hay que ver qué es lo que sucede a partir de la semana que viene,
en la que el movimiento al socialismo está discutiendo en el Parlamento el cambio de reglamento para iniciar juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez por las masacres. Eso podría llegar a detonar una movilización de los cívicos más radicalizada, agravando la crisis política, ¿no? Entonces, estamos en una situación en donde la derecha ya recibió el respaldo de organismos internacionales, de la Organización de Estados Americanos, de la Iglesia Católica. Entonces, es como que paulatinamente se van estructurando los frentes políticos en esta disputa. El movimiento al socialismo mantiene movilizaciones controladas, reguladas en apoyo al gobierno de Arce, pero por el momento la situación está tensionada a nivel de declaraciones y a nivel de medios. Habrá que ver en los próximos días cómo avanza esta polarización política, ¿no? Obviamente, Particularmente para... sí, te interrumpo un segundito. Obviamente por Sí, sí. los crímenes también, las detenciones y las medidas que aplicó el gobierno golpista, el gobierno también está ahí en un tironeo entre la respuesta de la derecha y por otro lado aparece también la búsqueda de justicia por las víctimas del golpe y esa pelea que está planteada. ¿Qué puntos de apoyo ves para darla? ¿Qué puntos de apoyo ves y qué límites también en la pelea por justicia por las víctimas del golpe? Ahí, evidentemente, como vos señalabas, Leo, el gobierno del MAS está ante un problema delicado, ¿no? Porque, por un lado, necesita negociar, necesita pactar con esta derecha empresarial y terrateniente para garantizarse una cierta gobernabilidad a futuro, pero por otro lado, estamos en presencia de una derecha que no quiere negociar, es decir, están dispuestos a pelear por garantizar la impunidad de todos y cada uno de los actores del golpe de Estado. Y por otro lado, en el campo, por decirlo de alguna manera, del movimiento al socialismo, hay importantes sectores de base del pueblo que están exigiendo justicia y que dificultan esos intentos de negociación entre el gobierno y la derecha. En ese marco, desde la Liga Obrera Revolucionaria hemos estado discutiendo y evaluando esta situación en el sentido de que vemos muy difícil que se pueda garantizar esa demanda de justicia por parte de los sectores populares si no se avanza mediante la movilización independiente en derrotar a los golpistas, ¿no? Es decir, en afectar sus intereses económicos, con los cuales financian y sostienen a los grupos paramilitares, con los cuales financian y sostienen los bloqueos de caminos que han anunciado. Entonces, hemos estado afirmando que es necesario convertir y transformar la resistencia al golpismo en una movilización ofensiva claramente anticapitalista para dejar de resistir y para derrotar definitivamente a estos grupos antiobreros, anticampesinos, racistas. Entonces, por eso es esta contradicción que hace de la situación sumamente fluida. Entonces, hay intentos de negociar, de hecho, el día de el capitán Reyes Villa, actual alcalde electo de la ciudad de Cochabamba, y el gobernador del departamento de Cochabamba, del movimiento al socialismo, se han reunido, han brindado una conferencia de prensa en común y no se han referido a la crisis política ni a las detenciones y solamente se han referido a que van a trabajar juntos por el bienestar de la ciudad de Cochabamba. Esto es un síntoma de que hay sectores, tanto de la derecha como del MAS, que intentan bajar la tensión, evitar que escale la tensión política y abrir una vía de negociación entre los golpistas y el gobierno. Sin embargo, habrá que ver si la movilización de los trabajadores, del pueblo pobre, de las víctimas, de los familiares de las víctimas, pueden impedir que se consume un acuerdo político sobre la base de la impunidad de los delitos de crímenes de lesa humanidad, ¿no?
Javo Ferreira, desde Bolivia, te agradecemos mucho por la comunicación, Javo. Seguimos en contacto ahí para estar al tanto de las novedades de este tema que también tiene mucha repercusión por estos lados, y nos vemos en una próxima entrega. Un saludo a todos ustedes. Fuerte abrazo.